Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrodecieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reunían todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿Y de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre?
le contestaron: «Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos». Pilato les dijo: «Llevaoslo vosotros y juzgadle según vuestra ley». Los judíos le dijeron: «No estamos autorizados para dar muerte a nadie». Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: «¿Con que tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le dijo: «¿Y qué es la verdad?». Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos?». Volvieron a gritar: «A ese no, a Barrabás». El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí lo tenéis». Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Llevaosle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrado otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César». Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz:
En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron en el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron,
y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Un poeta sirio en un cuento suyo describe a un mendigo vasto que va vagando de un lugar al otro y tiene solamente una satisfacción: detenerse ante las cruces que encuentra en su camino. Y mientras los hombres pasan desinteresados o se divierten en las fiestas, él se queja a Jesús: Señor, es muy doloroso el momento que tienes que vivir. Jesús, cuánta paciencia necesitabas. Queridos hermanos y hermanas, detengámonos nosotros también esta noche ante la cruz, contemplando que en la cruz estaba colgado el mismo Hijo de Dios, y así la madera de Gólgota de vergüenza se convirtió en la madera de la salvación. Detengámonos para aprender a apreciar y amar la santísima pasión de Jesús y su cruz. Intentemos abrazarla fielmente, felices porque podemos ser parecidos a nuestro modelo crucificado. Detengámonos, porque solamente en esta cruz podemos encontrar el sentido y el consuelo para nuestras cruces y nuestro sufrimiento en esta tierra. El evangelista escribió: entonces Pilato se los entregó para crucificarlo. El castigo de la crucifixión en la cruz, que Cicereno describió como el castigo más horrible, realmente era un castigo horroroso. Dicen que ese castigo de crucifixión lo inventó Semiraida, una reina de Asiria. Ese castigo se aplicaba primero en el este y luego en Grecia y Roma. Era para los esclavos y en las provincias cesareas también para los malhechores y adúlteras. Y precisamente eso fue el castigo que pidieron los jefes del pueblo judío para su Mesías. Esa muerte horrible Jesús la aceptó para redimirnos y salvarnos. Era el escándalo para los judíos, locura para los paganos, que lo consideraban con una tontería más grande. En la noche del Jueves Santo, Jesús dijo a sus discípulos: nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. La muerte de Jesús, aunque en toda su tragedia, en realidad era el acto del amor, la expresión más grande del amor por Dios, cuyo plan de salvación Él cumplió fielmente, y el amor por el hombre, cuyo acto de la solidaridad dividió en la pasión la muerte. Montalbert, el gran defensor de la libertad de la enseñanza contra el gobierno masónico francés, decía que si le fuera posible vivir en el tiempo del Salvador, al lado de él no escogería ni Tabor ni la Ascensión, sino el momento en el cual Jesús, con la ayuda del Sireno, subía al Calvario. San Pablo no deja de aclamar agradecido: me amó y se entregó por mí. Es también una advertencia para nuestra vida. Podemos corresponder a Jesús fácilmente sacrificándonos por amor por Él. Hermanos y hermanas,
contando la pasión de Cristo, solemos repetir que al Cristo lo traicionó Judá, lo negó Pedro, lo condenó Pilato, se burlaron de él y lo pegaron los esclavos del pueblo y lo clavaron en la cruz los legionarios romanos. Pero todos ellos eran, en un sentido cierto, solamente los ejecutores materiales. Los verdaderos responsables para la muerte de Jesús, sus verdaderos enemigos y verdugos éramos nosotros, todos con nuestros pecados. Para el mal horrible en Gólgota, nadie de nosotros puede decir que es fuera de él. Nadie es un observador. Todos somos corresponsables e incluidos. Había una peste en Milán. El arzobispo Carlos Borromeo, después de luchar contra ese mal, cuidando a los incurables de la peste, viendo que no se puede hacer nada más, bajó descalzo a la plaza pública y con una cuerda en el cuello gritó: «Señor, toma a mí y ahora a mi pueblo». Y el peste terminó. Ahora ha aumentado la escena y la persona. En lugar del pueblo, toda la humanidad. En lugar del Carlo Borromeo, Jesús en la cruz. Eso es la redención que ha hecho Cristo, su sustitución para nuestros pecados. Pilato no era consciente de la verdad cuando dijo: «Ahí está el hombre. Ahí está el hombre en lugar de los pecadores de todos los tiempos y lugares». Durante el viaje del camino del pueblo de israelita a través del desierto, el Moisés hizo una serpiente del bronce y puso en un estandarte, según el mandamiento del Señor, cuando su pueblo mordían las serpientes venenosas, y muchos israelitas murieron. Cada uno mordido de la serpiente, cuando miraba a la serpiente del bronce, se quedaba vivo. Ella era el modelo del Cristo elevado en la cruz. En él es el anuncio simbólico. El hombre que con la fe mira a la cruz de Cristo sigue en la vida. Y la vida significa la victoria del pecado y el estado de la gracia. Mirar al crucificado con la fe y aceptarlo con la fe. Son dos fuerzas que se encuentran en esa mirada. Dios que ofrece la vida eterna a los hombres en la muerte de su Hijo, y la aceptación del hombre, según la fe, de esa muerte que vuelve a la vida. En realidad, Cristo, que con su encarnación unió así a toda la humanidad, ha hecho de cada hombre individualmente su continuación individual en el tiempo y en el espacio, y por eso en cualquier lugar en la tierra donde se sufre y muere, allí está el Cristo que sufre y muere por nosotros y en nosotros. Desde Job hasta los días de hoy hay una pregunta: ¿dónde está Dios mientras el hombre sufre? ¿No resuena esta pregunta también hoy más que nunca, en esta angustia universal, cuando nuestra comida son lágrimas y nuestro aire es el miedo? Podríamos decir: Él está cerca de sus hijos. Él también en el estado del sufrimiento y de la impotencia, con las manos abiertas y llenas de la misericordia y el perdón. Desde el mensaje teológico del día de hoy nos viene una buena noticia. Dios sufre con el hombre. Dios sufre para el hombre. Sufre no por la falta como nosotros, sino por la abundancia. No por la necesidad, sino por la amabilidad. Dios co-sufre con nosotros, llora con nosotros y está con nosotros en los momentos del sufrimiento, especialmente en los momentos de la muerte. Para entenderlo y aceptemos, nos va a ayudar la Virgen, que al pie de la cruz se convirtió en la madre del corazón traspasado. Ella, con toda su generosidad, aceptó el sacrificio de su Hijo y ofreció a Dios todos sus dolores y sus dolores propios,
por nosotros los pecadores, por nuestra redención y salvación. Ella es nuestra madre. Ella siente por nosotros como una madre. Ella sabe muy bien qué es sufrimiento y es sello de un corazón pobre, humano. Con la Virgen nosotros también vamos a sufrir más fácilmente. Con ella siempre encontraremos la comprensión y la ayuda, el corazón caluroso de una madre. Pensemos de eso siempre cuando nos toca un mal y desgracia, especialmente ahora en estos tiempos tan difíciles. Hoy en el viernes, cuando la Iglesia, en medio de la pasión de Jesús, pone también ante nuestros ojos los dolores de la Virgen, la Madre del Corazón traspasado. Jesús y la Virgen siempre están juntos, al pie de la cruz, pero también en la obra de nuestra redención y salvación. Hermanos y hermanas, venerando la cruz, el signo de nuestra salvación, oremos humildemente el perdón por nuestros pecados y los pecados de aquellos que no están aquí con nosotros y querían tanto estar aquí. El acto del perdón y de la oración, igual como el de Cristo, es una buena nueva que nos ayuda a creer que en el misterio del Viernes Santo se conoce todavía la aurora de la mañana de la resurrección. La cruz es el signo de la redención, del poder sobre la muerte y el mal. Es un signo de la victoria. San Juan Crisóstomo explica ese motivo con una parábola, con una comparación. Si un rey vence en la lucha, en el combate a su enemigo, cuando vuelve a casa lo acompaña procesión de los que han vencido. En esa procesión se lleva el arma del enemigo con quien luchaba. Pero esa arma ahora ya no da miedo, sino se vuelve en el signo de la victoria. De la misma manera, nuestro enemigo luchó contra la humanidad con el arma del sufrimiento y la muerte, cuyo tipo más horroroso era la cruz. Cristo nos liberó del efecto de todos esos medios de la muerte con el don de la resurrección. Cruz ya no espanta. Por eso, hermanos y hermanas, esta noche, nosotros cuando besemos la cruz, nosotros aquí, vosotros en vuestra casa, llevémosla en el corazón, no como el signo del miedo, de la vergüenza, de la locura o el escándalo, sino como un signo de la victoria de la mañana de la resurrección. Amén.